Bueno, buenos días, tengan todos ustedes. Les agradezco su presencia en esta primera lección de semana uno del curso de estructuras de acero, que espero eh, sinceramente que sea un curso agradable y más que agradable, provechoso para todos ustedes, ya como casi profesionales, ¿no? Entiendo que falta un poco de gente, espero que no haya sido por falta de comunicación, ¿verdad? Eh, hoy vamos a hacer, bueno, lo cité, digamos, de manera virtual, no presencial, por el hecho de que como quedó ayer feriado atravesado, entonces, para no hacerlo ir al tecnológico hoy, posiblemente las personas que iban largo o fuera de Cartago, que se les complicaba un poquillo. Pero en general vamos a tratar de llevar todas las clases de manera presencial. A mí me parece que esa presencialidad hace siempre falta, ¿no? Así que, y ahí nos vamos también acomodando también a lo que ustedes deseen también, pero vamos a tratar de hacerlo así de esa manera. También entiendo que de hoy en 8 sería feriado por el 2 de agosto, creo. Entonces nos volveríamos a ver de hoy en 15 de manera presencial, si no me equivoco, a partir de las 8:30 de la mañana. A mí me gustan las clases virtuales porque estoy aquí en mi casa, tomo mi café y voy dando la lección. Para mí es cómodo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es solicitarles la venia de ustedes porque van a estar en el fondo va a haber un sonidito ahí de mis pericos y eso nunca lo pude quitar. Entiendo que herramientas como Zoom y otras de esta naturaleza hay unas opciones de filtro y algo así para los sonidos, pero entiendo que estos sonidos muy agudos de los pericos no los pueden quitar. Entonces nos va a quedar de fondo la música de mis pericos, que son como 10 y lamentablemente a estas horas están un poquillo más escandalosos. Bien, dicho lo anterior, vamos a proceder ya formalmente con el curso y voy a hacer un pequeño resumen de lo que sería el curso en primera instancia. Déjenme buscarlo y por acá lo tengo. Bien, programa del curso. Y voy a compartir la pantalla entonces. Y me confirman si pueden ver mi pantalla. Ahora sería Sí, profe. prácticamente Sí, una hoja. profe, se puede ver. Ok, gracias, gracias. Bien, eh, bueno, estamos todos en el curso de estructuras de acero, ¿no? Un curso de séptimo semestre de la carrera de ingeniería en construcción, ¿no? Básicamente, este curso es un curso de diseño de estructuras de acero, tal como su nombre deja ver. En ese sentido, nos vamos a dedicar prácticamente todo el semestre a revisar los temas de diseño de elementos en compresión, ¿no? Empezamos estudiando el diseño de elementos en tensión. En muchos casos son elementos, digamos, que componen una armadura, son elementos, bueno, parte de los elementos de una armadura, una cercha, son elementos en tensión, la otra mitad son en compresión. Las estructuras tipo cable o que usan cables, los cables en sí son elementos que funcionan solamente en tensión.
Hay muchos elementos de estructuras que trabajan en tensión. Pero en primera instancia nos vamos a abocar a revisar o estudiar el diseño de estos elementos en tensión. Posteriormente, como un segundo tema, pasamos a estudiar los temas de diseño en compresión, ¿no? Básicamente, digamos, eh, elementos en compresión o columnas, se les llama también, ¿no? Hay muchas estructuras también que, que tienen elementos en compresión, como es el caso de las armaduras también. Parte de los elementos en una armadura funcionan a compresión. Los soportes, digamos, de un edificio, las patas de ese edificio, por decirlo en un lenguaje coloquial, son elementos en compresión. Entonces, el segundo tema es estudiar los elementos en compresión. Posteriormente pasamos a estudiar el diseño de las vigas, ¿verdad? Realmente son estos elementos horizontales, ¿no? Que se flexionan, que llamamos vigas, y entonces estudiamos el comportamiento y diseño de esos elementos en flexión y cortante. Y posteriormente cogemos las columnas o los elementos en compresión, las unimos con las vigas y tenemos elementos que trabajan en una combinación de esfuerzos, flexión de vigas más la compresión de las columnas. Eso le llamamos combinación de esfuerzos, flexo-compresión, que es otro tema de este curso. Posteriormente, vamos a estudiar uno de los temas más, digo yo, delicados en la construcción de acero, que son las uniones. Delicados e importantes porque entendemos que toda unión es un punto débil. Y por lo tanto, si es un punto débil, es un punto de posible falla, digamos, en primera instancia. Hay unos capítulos del curso, unas semanas del curso, donde vamos a estudiar tanto uniones con tornillos atornilladas como uniones soldadas. Y finalmente terminamos el curso con algunos temas ya más generales del acero, eh, sobre la tecnología del acero, construcción en acero. Es un tema ahí que nos queda para el final del curso. Eso es básicamente este curso, ¿no? Bueno, hablarles de atributos a ustedes es ya quizás un poco redundante, pero en este curso el atributo que está mapeado es el atributo que se llama análisis de problemas, ¿no? Donde esperamos en un nivel intermedio, ¿no? Donde esperamos, y es importante que ustedes lo reconozcan, que cuando hablamos de análisis de problemas, entendemos que es que ustedes logren identificar un problema de ingeniería, pero no es un problema de ingeniería normal, es un problema complejo de ingeniería, ¿no? O sea, es un problema difícil de ingeniería. Esperamos que ustedes puedan analizar en este atributo y precisamente en este curso, ¿no? Utilizando pues ya lo que han venido aprendiendo, las matemáticas, las ciencias sociales, las físicas, ¿no? Y algunos elementos, cursos propios de ingeniería, como son los cursos, sobre todo de análisis estructural. Y necesitamos que tengan presente lo que aprendieron en estática, en sólido uno, en sólido 2, ¿no? Es importante. Siempre dentro al plantear esa solución de ese problema complejo, entonces siempre dentro de lo que se llama un desarrollo sostenible. Eso es el atributo que se mapea en este curso, ¿no? Y para eso tenemos planteadas pues algunas actividades. Bueno, aquí tenemos una, está el contenido del curso, ya yo lo mencioné rápidamente, así que no lo voy a
a leer, ¿no? Pero básicamente para efectos de ustedes, digamos, quizá lo importante sería la evaluación. Este curso yo trato de que se gane con el trabajo semanal de cada uno de ustedes. Bueno, hay veces individual y hay veces evaluado en grupos, ¿no? Pero sí es un trabajo, digamos, que yo espero que tenga peso en el quehacer del semestre. Por lo tanto, digamos, hablamos de tareas semanales y esas tareas semanales yo los tengo mapeados como un 40%. Esas tareas pueden ser de diverso tipo, pueden ser tareas de resolución de problemas, resuelvan tres problemas de estructuras de acero. Puede ser un quiz, puede ser una actividad grupal que se desarrolle durante la clase, puede ser, digamos, eh, un pequeño examen corto de comprobación de lectura. ¿Verdad? Varía mucho y generalmente no les aviso la realización del tipo de actividad, pero si es de esperar, deben de esperar que tengan un trabajito semana a semana, incluso hasta dos trabajos. Puede ser que en la lección desarrollemos alguna actividad, generalmente en grupos, evaluada y que para la semana yo les deje otra, les asigne otra tarea o otro trabajo. Eso para mí, la propuesta es que valga, oye, estoy medio gonco, perdón, valga un 40%. Eh, hacemos un solo examen final, ya sea digital o ahí en el aula, un solo examen final que abarca todo el curso, toda la materia vista en el curso. El examen final es individual, vale un 30%. Y el otro 30% es lo que yo llamo proyectos. Generalmente son dos proyectos, ¿no? Que pueden ser proyectos diferentes, ¿no? O pueden ser parte uno, parte 2 del diseño de una estructura de acero. Generalmente son proyectos, con estos yo evalúo el atributo que les mencioné anteriormente, el análisis de problemas. Entonces, generalmente son proyectos de diseño, ¿verdad? Un poco complejos precisamente que me permitan evaluar el atributo de análisis de problemas, que es el que está mapeado. Y estos dos proyectos valen un 30%. Uno generalmente lo entregan a mitad del semestre, por ahí de semana 8 10 y el otro proyecto, perdón, se queda para la semana, entregar en la semana 17, ¿no? Y en la semana 18 hacemos el examen final. Bueno, ahí tienen mis contactos, con mucho gusto los puedo atender por correo, Rojas, puede ser a mi teléfono, ¿verdad? Celular, no hay problema. Y generalmente, aunque no sé, soy estricto, las consultas formales, digamos, el miércoles como al mediodía. Pero en esto las consultas en cualquier momento me las pueden hacer llegar y yo trataré de atenderlos. De hecho, tengo un grupo en WhatsApp donde ustedes, ahí yo vi que ya se habían unido bastantes, ¿verdad? Ahí nos puede servir para comunicar, ¿verdad? Cualquier inquietud de ustedes para realizar también cualquier consulta. Y yo he visto que lo usan mucho. Bien, ahí hay cierta bibliografía que ustedes siguen, también tengo mi material. Uno de los más importantes es este, el manual AISC del American eh, Institute Steel Construction. Eso es como el código sísmico, ¿verdad? En el sentido de que el código sísmico es la referencia obligatoria para diseño en el país.
Este ISC es la referencia obligatoria para el diseño de estructuras de acero. Ahí en el TEC Digital les dejé una versión en la parte de documentos para que la tengan en inglés. Por ahí yo tengo una versión en español. También se las voy a hacer llegar en los próximos días. Bien, los demás pues son libros de texto que ahí se consiguen y que yo no sigo uno estrictamente en particular, ¿no? Bien, eso a grandes rasgos sería lo que es el programa del curso. No sé si hay algún comentario respecto al contenido del curso o alguna sugerencia respecto a la evaluación del curso. Ustedes dicen, ustedes son los que mandan. Creo que no hay dudas, profe. Perdón, Creo que no hay dudas, profe. gracias, gracias, Andrés. Bien, bueno, veo a Carlos Andrés, no sé qué, Andrés Espino, Andrés Espino es diferente de Andrés Pino, Sí, señor, somos dos distintos. son dos tipos diferentes. Bueno, tipo de en el sentido vacilón, ¿verdad? No me malinterpreten. María Fernanda, Alison, Catherine, Emilia, Gabriel, Fabricio, John, Joseph, Denison, Tamar, Aarón, Carolina, Ana Paula. Hay como mitad y mitad de mujeres y de hombres, ¿verdad? Lo cual siempre es bueno. Bueno, una de las cosas, digamos, feillas de esta virtualidad es que de ahí, no los conozco. En muchos casos eh, eh, pasan el curso, pero nunca los conozco. Antes, eh, hace unos años, pues yo me aprendía casi que los nombres de todos ustedes, ¿no? Y de la mayoría llegaba a acordarme a través del tiempo. Hoy en día se me hace un poco difícil porque no tengo la forma de asociar, digamos, la cara con el nombre. Y para mí es un poquillo feo. De hecho, me sabía el nombre de los 500 y pico de muchachos que están en la escuela. Y eso no deja de ser un poquillo desagradable para mí no poder mencionarlos por su nombre. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad para conocernos un poquito, ¿les parece? Ustedes usan algo que se llama Jamboard. ¿Han Por, utilizado el Jamboard? Ah, por mi parte, no. bueno, Jamboard es una pizarrilla es de Google. Creo que ahorita la van a eliminar por otras, pero es una aplicación muy sencilla de utilizar. Es como una pizarra, un Kanban ahí en blanco, ¿no? Ahí en el chat les estoy colocando una dirección precisamente para que ingresen a esto que se llama Jamboard, ¿no? Bien, básicamente se van a topar, ¿dónde está mi pantalla? Sí, ok, uno, dos, comparto, voy a quitar el programa y es esto, básicamente, ¿no? Entonces lo que quisiera ahora eh, es que hagan una pequeñísima presentación de ustedes, por lo menos que me indiquen el nombre y dónde viven y algo más, si lo tienen a bien, por lo menos para conocernos virtualmente. Esta aplicación es muy sencilla porque tiene acá a la izquierda
unas herramientas, pocas herramientas, un bolígrafo, un borrador, un, eh, una herramienta para seleccionar, una nota adhesiva, para añadir imágenes, para dibujar círculos, texto y un punterillo láser, ¿lo ven? Entonces, lo que están viendo es prácticamente eso es la aplicación, ¿no? Eh, déjenme coger un poquito esto. Ok. Y entonces, aquí generalmente como uno lo usa, los estudiantes es simplemente agregan una nota adhesiva. Esos son como esos papelillos post-it que se usan mucho, ¿no? En las oficinas. Entonces, uno puede, por aquí puede cambiar el color de esa tarjeta y entonces uno pues escribe un poco. Hola a todos. Soy su profesor, por los que no me conocen, Gustavo Rojas, ¿no? Y toda mi vida me he movido en Cartago. Y entonces uno lo guarda ahí y empiezan a aparecer por acá esas notas, ¿no? Y entonces ahí uno lo va acomodando. Esto lo usa mucho para digamos, en actividades de lluvias de ideas, etcétera, etcétera. Yo quisiera que gastemos unos minutos y a través de utilizar las notas adhesivas me indiquen, bueno, el nombre de ustedes, dónde viven, y si quieren, pues alguna información más. Ahí tienen en el chat, entonces está la dirección déjenme ver, sí, ahí está bien, que pueden ingresar a esta plataforma y tomémonos unos minutos para hacer esta pequeña actividad, ¿les parece? Está bien, profe. Ok, entonces por favor ingresen ahí. Es muy sencillo y utilizando básicamente pues la nota adhesiva, hagamos una pequeñísima presentación de cada uno de ustedes para quitar un poco de hielo, digo yo. Bien, Profe, adelante. entonces solo Sí, vamos señorita. agregando, Ah, solo vamos agregando las notitas. sí, sí, prácticamente una sola. Mira, no es mucho. Digamos, ahí escribió John Fernández, pero yo no me dijo nada, no solo el nombre, ¿verdad? Ahí mismo, una sola puede escribir. Por lo menos, díganme a dónde viven. Tennyson Ortega, no sean así muy agafados con ustedes mismos. Bien, ve que es muy fácil utilizarlo. Ahí veo bueno, veo, no, leo a Gabriel Calvo, que dice que es de Turrialba, ¿no? Precisamente ayer Gabriel andaba en Turrialba, en su pueblo, en la zona del lago, la Angostura, porque a mí me gusta un poco pedalear y me gusta mucho ir a pedalear ahí por esa zona del río Pejivalle.
¿eh? Entonces, ayer precisamente andaba ahí en su pueblo, entonces. Bien, don Andrés Pino vive en Cartago Centro. Bueno, yo también soy de Cartago Centro por la MUCAP. No somos vecinos por ahí. De Pérez Celedón es doña Alison, ¿no? Le gusta mucho dormir. Bueno, no se duerma cuando está en acero, ¿verdad, doña Alison? Tamar Povas de Buenos Aires, fue puña, viene largo. Y ahora está en Buenos Aires, o está aquí en el Tecno. Ahorita estoy aquí en el TEC, profe. Ah, no, no va para allá en estos días. Sí, tal vez el otro fin de. Y entonces no le ayudó mucho que hiciéramos la clase de presencia, la clase virtual, ¿verdad? Bueno, hay otro vecino de Cartago, Fabricio Betana, también Aarón Mora de la zona de Los Santos. Ah, qué bonito. Siempre hay mucha gente de la zona de Los Santos. Hace poco, unos días estuve ahí en la finca La Lucha, que es por ahí en esa zona, ¿no? Yo no conocía el museo. María Fernanda es de Desamparados, zonas peligrosas del país, ¿verdad? Digo yo, y le gustan los gatos. Bueno, yo tengo un gato también. Bueno, yo tengo un gato, tengo un perro, tengo como 10 pericos, varias pulgas por ahí, ¿verdad? Entonces, andamos ahí. Otra persona, Yusef, de Pérez Celedón, ya veo varios de Pérez Celedón, no se conocen. Alison y Yusef, no, bien, Profe, la veo, verdad la conocí en la universidad. sí, sí, al final es así, ¿verdad? Bien, de la zona de Quepo nos visita, bueno, no, nos visita Carolina, ¿verdad? De la zona de, ¿cómo se llama la playa de ahí? Manuel Antonio. Imagino que ahora está Manuel Antonio recibiendo la lección, ¿no? No, 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 cerca, pero no. Sí, hay otra persona de Pérez Celedón, Joan Fernández también. Daniela Villegas es de la zona de Aceví, ¿no? Y Carolai Aguilar de Palo Verde de El Guarco. Ah, bueno, aquí en Cartago. Palo Verde es ahí por Guayabo, ¿verdad? Que llaman. Profe, Eso no, sí, es subiendo el Cerro de la Muerte, es Palo apenas Verde. comenzando a subir. Sí, por la Ahí estrella. ajá. Ah, yo antes a la estrella iba en bicicleta. Subía hasta la estrella y bajaba y llegaba ahí a la estrella. Bonito. Y también habían, yo no sé si todavía hay en la estrella unos lugares donde se pesca trucha. Y también aquí en Palo Verde hay otra. Ah, sí. Entonces antes íbamos por ahí. Es bonito. Carlos Bolaños es de Turrialba también, o es el mismo que mencioné antes. Me parece que es diferente. Es de Y Gabriel, profesor Iturrialba. sí, Gabriel Calvo y Carlos Bolaños son de Turrialba. Hay dos. Tres de Pérez. Denison es de Dulce Nombre, por aquí cerca, ¿verdad? Y Denison, bueno, ahí hay dos Denison. Hay alguien de Limón, Mario Barbosa, de Limón, ahí no que está en Cahuita, en la lección, ¿no? No, profe, me quedé en Cartago. Sí, eh, y le gustan los mapaches. Uy, qué bonito. Lo que pasa es que son muy destructores. Cuando se dio la pandemia, yo vivo aquí cerca del tecnológico, en realidad, y desde allá llegaban a mi casa eh, eh, los mapaches ahí a buscar la basura. Son animales muy, muy bonitos.
pero son muy traviesos estos bandidos. Entonces, en mi casa llegan o llegaban, ¿no? Estos famosos mapaches, ¿no? Vamos a ver quién se me olvida. Adrián, Ariana, perdón, viene de Osa, hijo de puña, bien largo. Había alguien de Osa y de Buenos Aires, y hay dos de la zona sur. Hay dos de por ahí de Desamparados, Acefí, Fabricio, que es de Cartago, qué bien. Y la mayoría de ustedes son deportistas, ¿no? Y músicos, me parece. Bien. Ana Paula es de Moravia. ¿Y, y quién más? Bueno, bueno, ahí ustedes mismos pueden leer alguna información de sus compañeros. Ahí por lo menos conocen dónde, de dónde provienen, ¿no? Que siempre es bonito tener esa representación. Veo que no hay nadie de la zona de Guanacaste, ¿verdad? No hay gente de allá, ni de Punta Arenas, ni tampoco veo que haya heredianos por aquí, lo cual es mucho mejor para mí. Bueno, les agradezco mucho su participación en esta pequeña actividad. Ahí ustedes mismos pueden leer algún dato de sus compañeros para este semestre, que yo creo que es importante, ¿no? Saber que hay como tres de allá de la zona de Pérez, entonces hacen amigos, y hacen las tareas juntos, etcétera. Bien, les agradezco mucho. Voy a salir de acá. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o no se atrevió o no pudo usar esa herramienta y entonces se quedó sin comentarnos algo que si lo quisiera hacer de manera oral, no sé. Cristina no la vi por ahí, me parece. Bueno, tampoco era algo, algo obligatorio. Bien, continuamos. Bueno, vamos a continuar ya un poco quizás más formal. Y me gustaría, en primera instancia, hablar de poco del tema eh, de lo que es la sostenibilidad de las, sobre todo, estructuras de acero. Entonces, para eso preparé una pequeña exposición. Uy, se la estoy buscando. Bueno, ya la encontré por acá. Pues, vamos a hablar un poco de la sostenibilidad. Para eso voy a hablar, voy a hacer uso de esto. El PowerPoint no es una herramienta que me gusta mucho. De hecho, no, trato de no usarla, pero bueno, caray, en esta oportunidad lo hice así, ¿no? Un momento, por favor. ¿No? Perdón,
Eh, decía, vamos a hablar un poquillo de lo que es la sostenibilidad. Debo acomodarme porque ya me desacomodé. Ya voy. Voy a pasarlo acá y de aquí. Y ¿qué pasa? ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿verdad? Ya voy. Uy, ya sale. Siempre se me envea. Se me perdió. Me perdió la hoja del Zoom. Un momento. Ahí ven mi pantalla, sí. Ahora sí, profe. Ok. Y como una, no, una presentación del PowerPoint. Sí. Sí, señor. Ok. Bueno. Entonces, vamos a empezar formalmente el curso hablando un poco de sostenibilidad en la construcción, propiamente algunos aspectos generales de estos temas y enfocados sobre todo en las estructuras de acero. Entonces, cuando uno habla de estos temas, que es importante que ustedes que lo tengan presente en todo su labor, diría yo, profesional, porque en todos los proyectos de ingeniería les va a parecer que tienen que involucrar esta, esta variable de sostenibilidad. Entonces, aquí yo creo que no hay más que empezar preguntando qué es la sostenibilidad. ¿Qué entienden ustedes por sostenibilidad? Y es una pregunta abierta, voluntaria para los que quisieran dar su respuesta. ¿Qué entendemos por sostenibilidad? Lanzo la pregunta, sin miedo. No, no reconocen el término. Profe, me Pues yo creo parece. que No, Bueno, en que, fila. Adelante, adelante. bueno, profe, yo que, creo bueno, que la compañera. ok. Profe, yo siento que es como avanzar en la manera financiera, económicamente, pero también manteniendo o protegiendo más bien los recursos em, naturales del planeta. Sí, ok. En frío, caliente y tibio, digamos, un poquillo menos de caliente. Y el caballero, Que, bueno, ahí son muchos aspectos realmente lo que cubre la sostenibilidad, pero que en general es, digamos, una empresa que se considera sostenible es una empresa que con lo mismo que genera puede estar la empresa durante mucho tiempo. Y también tiene que ver mucho con los recursos, digamos, pero en general, si se habla de sostenibilidad, no hay como que una definición así como que concreta porque depende del área. sí, en realidad es muy amplio, pero cuando uno habla de sostenibilidad, uno podría definirla como que la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales. O sea, nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos
vestirnos, tenemos que, todas las necesidades, digamos, de una persona de hoy en día, ¿no? Tenemos que transportarnos a la universidad, al tecnológico. Para eso utilizamos recursos. Uno de los recursos que más se utiliza, pues, son los automóviles, los buses, etcétera, que hacen uso de recursos, ¿no? Gasolina, ¿verdad? Entonces tenemos que cubrir en primera instancia nuestras propias necesidades, vestido, alimentación, etcétera, ¿no? La gran diferencia, y eso yo creo que es indiscutible, ¿no? Nadie, muy poca gente, digamos, actual, estaría dispuesto a no cubrir algunas de sus necesidades básicas como alimentación. Todos nosotros nos alimentamos 3 veces al día, ¿no? Y creo que muy pocos estarían dispuestos a no hacerlo así, ¿verdad? A no hacer, salvo, digamos, cuestiones pues religiosas que ayudan y esas cosas. Entonces, es satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, de los individuos, ¿no? La variable importante es sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? O sea, en otras palabras, si nosotros tenemos vestidos hoy, ¿verdad? Bonita ropa, por decir algo así, lo menos que podrían tener nuestros hijos, ¿verdad? O las generaciones futuras son vestidos iguales, ¿verdad? También tenemos que garantizarle que las generaciones futuras pues van a tener su vestido y van a tener su alimentación, ¿no? Entonces, sin comprometer esas necesidades futuras. Al mismo tiempo, garantizando un equilibrio, un crecimiento de la economía, ¿no? Eso es lo que mueve al mundo, ¿no? El crecer de la economía, respetando el medio ambiente y el bienestar social. Entonces se trata en la sostenibilidad de cubrir nuestras necesidades, pero sin violentar, sin comprometer las necesidades de la gente del futuro. Por lo menos dejarles un mundo igual al que estamos viviendo nosotros actualmente, ¿no? Lo que pasa que hoy en día hay muchas variables que hacen que eso se comprometa un poquito y que el mundo que le estamos heredando a la gente, pues va a ser un mundo un poco más, digamos, un poco más difícil, por decirlo en palabras simples. Por ejemplo, hoy en día, pues estamos agotando muchos de los recursos, ¿no? Muchos recursos los estamos consumiendo ahí a lo loco. En términos del medio ambiente, también hay muchas acciones actuales que están atentando contra el medio ambiente. Uno de esos, ahora tenemos un gran problema en el país, que es eso eh, un gran problema ahí del gobierno de la finca de Gondocta, Manzanillo, allá en el sur, donde parece ser que para hacer un desarrollo turístico, eh, digamos, cortar una cantidad de árboles, ¿no? ¿Verdad? Entonces estamos afectando el medio ambiente. Pero básicamente hablar de sostenibilidad en los ámbitos económico, medioambiental y social, ¿verdad? En estos tres ámbitos, por lo menos, es cubrir nuestras necesidades, ¿no? Pero también garantizando que las generaciones futuras por lo menos tengan un mundo igual al que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que se entiende por sostenibilidad. La sostenibilidad, entonces, es un concepto que en realidad esto es algo relativamente nuevo, ¿no? Se empieza a hablar de sostenibilidad allá por los años 1987. Incluso seguramente ustedes no habrían nacido, con la publicación de un famoso informe Brundtland, ¿no? Que en este informe se avisaba, se alertaba a la gente de de las consecuencias negativas medioambientales
que se están dando a raíz del desarrollo económico, ¿no? Allá en los años 87 empezó todo esto también de la globalización, ¿no? Y entonces se empezó a hablar de, bueno, tenemos este montón de problemas, empecemos a buscar soluciones, problemas que se derivaban de la industrialización, esas grandes industrias con sus chimeneas, ¿no? Y también se dio, o se venía dando, y se está dando, un crecimiento de la población. Entonces es allá en los años 87 donde se empieza a hablar con más fuerza del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces relativamente es algo nuevo, ¿no? Eh, Hay muchos retos hoy en día, ¿no? Y uno de ellos es, ahora lo definimos con mayor propiedad, es el famoso cambio climático, ¿no? La escasez de agua en muchos lugares del país, no hay agua. Digamos, aquí en Cartago, donde yo vivo, ahora se va el agua todas las tardes de 12 a 5 de la tarde. Regresa, creo que a las 9 se vuelve a ir por ahí. Eh, no es muy crítico, digámoslo así, porque tenemos la mitad del día con agua, pero hay otras zonas en el país donde no hay agua, hay otras zonas en el mundo, en África, donde no hay agua, y el agua, pues, es el líquido, digamos, vital. Hay hambrunas en el mundo, posiblemente aquí en el país hay mucha gente que no ha podido desayunar a estas horas. En África hay grandes extensiones o pueblos donde la gente, pues, no tiene, y se dan hambrunas, ¿no? Eh, en África es corriente eso, ¿no? Eh, entonces, a raíz de estos problemas que menciono, algunos de ellos, cambio climático, escasez de agua, se dio un documento, que es un documento quizás de los más valiosos que ha escrito para mí, el hombre, que es la Agenda 2030, que es donde se plantean de Naciones Unidas, es donde se llegan a plantear los objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo sostenible es una serie de metas comunes para todos los habitantes del país, para todos del país, del mundo, para todos los habitantes, para todos los países, para eh, proteger precisamente el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas, ¿no? Entonces, estos son metas a nivel país, a nivel de sociedad, a nivel de individuos que promulgó las Naciones Unidas en un documento que se llama la Agenda 2030. Por lo tanto, vean que esta agenda depende de cada uno de nosotros. Nosotros podemos hacer acciones individuales, ¿no? para, para cumplir con estas metas. Los países tienen sus propias metas, etcétera. Las sociedades tienen sus propias metas que cumplir para llevar a cabo lo que es la Agenda 2030. Básicamente, alguien lo mencionó anteriormente, son tres, digamos, tres campos, tres aspectos que hablan de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, es un concepto pues bastante amplio. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Cuando hablamos de la sostenibilidad ambiental, esta defiende, ¿no?, que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos. El petróleo en algún momento se va a acabar, ¿no? Y sabiendo esto de que los recursos no son ilimitados, entonces en este aspecto la sostenibilidad ambiental se vela por su protección y, lo más importante, por un uso racional, inteligente de estos recursos, ¿no? Trata entonces del cuidado del medio ambiente, ¿no? La inversión en
otras energías o energías renovables. Entonces uno empieza a oír hablar de otro tipo de energías, energías eólicas, energías de hidrógeno, etcétera, ¿no? Empieza, tenemos que considerar el ahorro del agua, el agua potable, ¿no? Eh, los aspectos de movilidad, la movilidad sostenible y propiamente en el campo nuestro, entonces, innovación en la construcción para llevar eh, esa sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, en nuestros diseños tenemos que ser muy innovadores, ¿no? Con nuestras propuestas precisamente para proteger el medio ambiente. Y aquí ya entra, digamos, empezamos a hablar un poco más de lo que puede hacer la ingeniería, de lo que pueden hacer los ingenieros en construcción para, como colaboración a esta sostenibilidad ambiental. El otro gran componente es la sostenibilidad social. En el plano social, la sostenibilidad fomenta el desarrollo de las personas, obviamente, comunidades y de la cultura para conseguir un nivel global de calidad de vida. Y aquí hablamos en salud, hablamos de una educación adecuada y equitativa, ¿no? Aparecen la igualdad de género, ¿no? En especial, yo no sé, en especial en los países en desarrollo, pero posiblemente en los países desarrollados también estos problemas de igualdad de género sean iguales o peores, digo yo. ¿Ah? Entonces, son los aspectos que se cubren en cuando se habla de sostenibilidad social, salud, educación adecuada y equitativa, ¿no? Y en la sostenibilidad económica, el otro gran componente busca impulsar un crecimiento económico que genere riqueza, pero una riqueza equitativa, ¿no? Sin perjudicar los recursos naturales, ¿no? Una inversión y reparto igualitario de los recursos económicos que permita potenciar los demás pilares de la sostenibilidad. Entonces, así eh, rápidamente se entienden esos tres pilares de la sostenibilidad. Sostenibilidad ambiental, social y sostenibilidad económica. Y vean que en cada uno de ellos, si uno ya se pone a pensar un poquito más de eso, es o tiene intervención la ingeniería en construcción, ¿no? ¿Qué podemos nosotros hacer por la sostenibilidad ambiental, por la sostenibilidad social, por la sostenibilidad económica? En el entendido de que quizás los proyectos que nosotros desarrollamos son los proyectos más invasivos al medio ambiente. Digamos, hacer una carretera de 6 carriles de aquí a Guanacaste, posiblemente vamos a afectar muchas zonas, muchos bosques, etcétera, etcétera. Vamos a pasar por acuíferos, etcétera, ¿no? Por corredores, digamos, de los animales, ya se me olvida el nombre, corredores biológicos, creo que le llaman, ¿ya? Entonces, los proyectos de ingeniería, para lo cual ustedes están estudiando, son posiblemente los proyectos más invasivos hacia el planeta, ¿no? Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que tener clara conciencia de la afectación que estamos causando en el medio ambiente. Bien, entonces, a raíz de la Agenda 2030, ella define los objetivos de desarrollo sostenible, que son conocidos como los objetivos globales, ¿no? Que son una llamada de Naciones Unidas. Naciones Unidas hace una convocatoria a todos los países del mundo para precisamente afrontar estos grandes desafíos a los que estamos enfrentados hoy en día, ¿no? Eso es un llamado de las Naciones Unidas descritos en lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente ustedes ya reconocen. Y Naciones Unidas definió
una serie de objetivos, 17 objetivos precisamente, ¿no? No necesariamente en ese orden, pero el primero de ellos es erradicar la pobreza y el hambre garantizando una vida sana. Eso es un primer gran objetivo de las Naciones Unidas, con esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Universalizar el acceso a los servicios básicos, agua, salud y energía, ¿no? Hay mucha gente, una gran cantidad que no tiene agua, es decir, apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y el trabajo digno, ¿no? Por ahí dicen que la educación es el único vehículo para el crecimiento de las personas. Bueno, hoy en día hay grandes grupos de personas que no tienen acceso a una buena educación y ni siquiera a una mala educación, ¿verdad? Aquí en el país lo vivimos. Ustedes en cierto sentido son privilegiados al estarme oyendo, ¿verdad? Pero son muy pocos los estudiantes que están en la universidad, ¿verdad? Que no tienen acceso a las universidades por diferentes razones. Pero en Costa Rica, las personas que ingresan a la universidad o tecnológico son menos del 1%, ¿no? Digamos, en el tecno de 10.000 y más solicitudes que se hacen al año, eh, entran, si acaso, el 1%, ¿verdad? Entran 1.000, de 10.000, un 1% entra, ¿no? Y los demás, ¿qué hacen? Bueno, precisamente uno de los objetivos es tratar de garantizar esa educación a todo el mundo. Eh, Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género, cuidar el medio ambiente, combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres, promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz y desarrollo sostenible. Esos objetivos mencioné son 17, ya mencioné algunos, pero es importante hacer una lectura de ellos. El primero, fin de la pobreza. Dos, hambre cero. Tres, salud y bienestar. Cuatro, una educación de calidad. Cinco, igualdad de género. Seis, agua limpia y saneamiento. El séptimo objetivo es energía asequible y no contaminante. Ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Nueve, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, calidad y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia, instituciones sólidas. Y el 17, alianzas para lograr los objetivos. El 17 como que trata de hacer convenios, alianzas, uniones de diferentes grupos, precisamente para poder llevar a cabo los 16 anteriores. Eso para mí para mí no, esos son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 16, son muchos, podría decir la gente, ¿verdad? Pero el mundo, los países, año con año, evalúan la contribución de ellos, de esos países, en cada una de estas metas. Parecieran muchos, pero también es importante reconocer dónde, digamos, ustedes o la ingeniería en construcción o los ingenieros civiles, digamos, podrían contribuir más en estos objetivos de desarrollo sostenible. Y los podemos encasillar en varios, ¿no? Digamos, este objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura. Infraestructura son las obras que hace
digamos, el hombre, ya sean carreteras, ya sean edificios, cualquier construcción. No hay una incidencia directa de nosotros como ingenieros en el objetivo 9. Obviamente el 4, educación de calidad, ahí estamos metidos nosotros. En el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Hoy es un tema que creo que casi todos sus cursos se habla, ¿no? De ciudades inteligentes, de ciudades sostenibles, ¿no? Y alguno otro, digamos, en agua limpia y saneamiento, el 6, ahí están metidos los ingenieros hidráulicos, ¿no? Y digamos así como resaltar los que más, digamos, los ingenieros podrían colaborar, pero en general se colabora en cada uno se puede colaborar en cada uno de esos 17 objetivos, ¿no? Precisamente a ustedes más adelante, eh, en su proyecto de grabación, se les va a pedir, que es ahorita año y medio por ahí, se les va a pedir cuando desarrollen su proyecto de investigación, de grabación, que nos digan en cuáles de estos objetivos van a colaborar ustedes con su proyecto, ¿no? Entonces ahí nos justifican, mi proyecto va a contribuir al objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Si es un proyecto de un acueducto, mi proyecto va a colaborar en el objetivo 6, agua limpia, etcétera. Entonces, no es solo mencionarlo, ¿verdad? En su proyecto, sino es tomar algunas acciones al respecto con cada uno de esos objetivos. Y esto se les va a pedir, ¿no? En el 9 también es un tema, el objetivo 9 de infraestructura e innovación se les va a pedir también esa contribución. Bien, es hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las cosas que promovió su implementación o su creación, digamos, es el, los grandes problemas que está enfrentados el hombre hoy en día. Y uno de ellos es el famoso, digo famoso sin menospreciarlo, que hay mucha gente que no cree en esto, que es el cambio climático, ¿no? Entonces, aquí la pregunta obvia es, ¿qué entendemos por el cambio climático? ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan cambio climático? Lanzo la pregunta igual que antes. ¿Qué entendemos por ese cambio climático? A ver, por lo menos alguna pista deben tener. Nadie. Perdón, se me cortó un Adelante. toque. ¿Puede repetir la pregunta? Ahí está en pantalla. Ok. Muchos de los objetivos del por qué los objetivos de desarrollo sostenible fue a raíz de los grandes problemas que está viviendo el mundo actualmente. Y uno de ellos es, de los más perjudiciales, es el cambio climático. Pero hablar de cambio climático hay que definirlo un poco. Entonces, la primera pregunta que surge es precisamente ¿qué entendemos por cambio climático? Al menos yo lo que entiendo es el cambio tan drástico y tan rápido, el aumento, digamos, en sí de la temperatura tan drástico que ha habido en los últimos años desde el inicio de la revolución industrial. No está bien, correcto. Por ahí andamos bien. ¿Quién más? ¿Qué es cambio climático? Yo lo entiendo como la variación que hay a largo plazo del clima y la temperatura. Sí, en realidad
es variación de esa temperatura, pero yo no estoy seguro que sea tan a largo plazo. Yo toda mi vida he vivido en Cartago, y Cartago, seguro ustedes que vienen de la zona sur, de Osa, de Pérez Celedón, etcétera, cuando vienen a Cartago, le digo, uy, qué frío que hacen ahí, tienen que llevar suéter, ¿verdad? Eh, Se entiende que Cartago es una zona, digamos, más fría. Yo toda mi vida he vivido en Cartago, mis 60 años los he pasado a 1 kilómetro a la redonda del tecnológico. Eso ha sido mi vida, en ese sentido ha sido muy simple. Yo recuerdo hace unos 40 y pico de años por ahí, eh, que todas las mañanas en Cartago aparecía neblina, la bruma. De hecho, a Cartago se le llama la ciudad de las brumas. Eso se daba antes y todas las mañanas, repito, aparecía neblina en Cartago. Ahora esa neblina aparece días perdidos, 2, 3 días al año. Para mí, Cartago hoy en día es una ciudad muy caliente, incluso más que San José. Para mí el clima de Cartago eh, ha cambiado. Y Cartago es una ciudad más caliente hoy en día y ese cambio se ha dado en un tiempo muy corto, geológicamente, 30 años, 40 años, 20 años por ahí, yo he sentido ese gran cambio de la temperatura. Cartago hoy en día es más caliente. En Cartago ya no se ven las brumas, ¿no? Entonces, para mí ha sido un cambio eh, drástico, sí, y un cambio en un tiempo muy pequeño, ¿no? Pero si uno quisiera, digamos, entrar a definiciones ya más formales del cambio climático, puede decir que se refiere a los cambios a largo plazo, como lo dijo usted, efectivamente, de las temperaturas y los patrones climáticos. Bueno, de hecho, también otra situación que se presenta mucho en el país es lo de los que ya están haciendo famosos, estos huracanes, tormentas tropicales, ¿no? Hace unos años yo no recuerdo que se anunciara tan, casi que semanalmente, ¿no? La, la, el avance o la ocurrencia de una tormenta tropical, ¿verdad? Que generalmente en el país como nos afecta es con grandes lluvias, ¿no? Y con inundaciones, pero estas tormentas, que yo recuerde, no se daban tan a menudo hace unos 30 40 años, ¿no? Entonces, hablamos de cambios de las temperaturas, aumento y de los patrones climáticos. En realidad, no hay que mentir, pero estos cambios suelen ser naturales, ¿no? Eh, y propiciados por cuestiones ya de la naturaleza, como son las variaciones del ciclo solar, eso ya se reconoce, o sea, que no es nada, digamos, como inventado por el hombre, lo que es estos cambios de la temperatura y de los patrones. Desde el siglo XIX, 1800 por ahí, ¿no? La industrialización, las actividades humanas han sido el principal motor de ese cambio climático. En la época en que empezó la industrialización, que empezamos a quemar los combustibles fósiles, ¿no? El carbón, el petróleo, el gas. En los últimos, digamos, 2 siglos, esto se ha dado digamos, no un repunte, sino una aceleración de este cambio climático, ¿no? La quema de combustibles fósiles, los petróleos, el petróleo, genera emisiones que se llaman de gases de efecto invernadero. Y este efecto invernadero es como que si pusiéramos una gran manta en el cielo, ¿no? Que cubra toda la tierra y que evite, digamos, entonces o atrape el calor del sol y por lo tanto
se eleven las temperaturas. Es invernadero, ¿no? Yo creo que todos hemos estado bajo un invernadero, ¿no? Donde hay una temperatura, pues, más elevada, ¿no? Ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero son, que provocan precisamente ese aumento de temperatura, ese cambio climático, son las emisiones de dióxido de carbono y el metano. Las primeras se producen en el uso de los combustibles fósiles, básicamente fuertemente de gasolina para mover un vehículo, ¿no? O en muchos casos del carbón para calentar un edificio. Son ejemplos claros de la emisión de dióxido de carbono, ¿no? Y gases entonces que hacen o producen ese efecto invernadero. Cuando uno corta árboles al desmonte de las tierras, de los bosques, digamos, libera dióxido de carbono, ¿no? Y uno de los mayores emisores del gas metano, del venenoso, no son los vertederos de basura. Yo creo que todos sabemos acá en el país cómo es que se manejan estos vertederos de basura, ¿no? Entonces, esos son los principales emisores del gas metano, ¿no? Entonces, la energía, el uso de la energía, la industria, el transporte, los edificios, la misma agricultura, el mismo uso del suelo que hacemos, son los principales emisores y los principales factores para ese cambio climático y que se produzca entonces ese efecto invernadero y por lo tanto el aumento de las temperaturas. Entonces ahí es donde debemos, digámoslo así, enfocarnos, ¿no? Entonces, ese aumento de la temperatura debido al aumento de gases, ¿no? En la atmósfera, ¿no? Y uno de los principales es la huella de carbono. Entonces, ustedes oyen hablar hoy en día de la famosa, y famosa sin menospreciarla, ¿verdad? Famosa en el sentido de que todos los países hablan de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono, entonces, es algo que ha inventado el hombre y que representa, es una cantidad que representa el volumen total de gases de efecto invernadero, y gases de efecto invernadero, GEI, que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. Entonces, por lo tanto, conocer cuánto estamos produciendo, cuánto es ese volumen, es lo primero que tenemos que hacer para tomar medidas y poner y llevar a cabo iniciativas necesarias para su reducción, ¿no? Y eso hay que entender que cada uno de nosotros entonces puede ayudar a esa disminución. Entonces, la huella de carbono es un parámetro, un valor, ¿no? Que nos dice cuál es el volumen total de gases de efecto invernadero que estamos produciendo. Eso es. Es si quisieran otra definición, el rastro de la huella de los gases, el rastro de gases de efecto invernadero que dejan las actividades humanas es lo que se conoce como la huella de carbono. Y hay varios, digamos, componentes de esto, ya sean emisiones directas o indirectas, de compuestos como el metano, que es uno de los más peligrosos, el óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarburos, los HFS, los perfluorocarburos, los PFC, esos ya son más, un lenguaje más químico, posiblemente yo ni sepa, el hexafluoruro de azufre, SF6, y sobre todo, y de ahí se habla, que es el principal efecto o el principal detonante de ese problema, el dióxido
de carbono y surge a partir de los años 1990, ¿no? Entonces dice la Organización Meteorológica Mundial, OMM, apunta que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó un récord allá en el año 2019, a niveles que son comparables, equiparables con los que había hace 3.000 millones de años. Esto ya hablamos de que estos cambios climáticos, estos cambios son naturales, ¿no? Solo que últimamente, por decirlo así fácilmente, el hombre lo ha incrementado este cambio en la temperatura, ¿no? Y digamos, desde el 2019 se empezó a decir eso. Hace 3.000.000 de años el mundo era más caliente, 3 grados más caliente. Entonces en Cartago estamos ahora a 22 grados por ahí. Antes era 25 y ya eso, ya uno lo siente. El mar, ¿no? Los niveles de mar eran 10, 20 metros más que los actuales, ¿no? Y que a partir de esos años, 2019 por ahí, la huella de carbono no ha parado de crecer. Casi que se ha multiplicado la generación de gases de efecto invernadero por 11, ¿no? Desde el año 1971. Y se supone que llegan a alcanzar del impacto que hace el hombre en el medio ambiente, esto es como un 60%. Esto es la variable importante en esto, en la afectación al cambio, al medio ambiente, mejor dicho. La huella de carbono no solo es de las industrias o empresas, etcétera, sino que hay una huella de carbono de cada uno de nosotros, ¿no? Que es la que origina esa huella de carbono personal, hablamos entonces, es la que origina cada uno de nosotros, un solo individuo, en su vida cotidiana, al desplazarse, consumir, alimentarse y utilizar recursos como la energía. Se estima que cada uno de nosotros por año produce 4 toneladas anuales de dióxido de carbono en los países, digamos, normales. Mientras que, digamos, en los países desarrollados, se supone que ellos consumen o producen, mejor dicho, cerca del doble, 8 toneladas por año. Entonces, si usted multiplica 4 toneladas de cada uno de nosotros por los 7.800 millones de habitantes de este planeta, eso es una cantidad exagerada de dióxido de carbono que estamos contribuyendo cada uno de nosotros simplemente por el hecho de estar aquí en el planeta, ¿no? Hay una meta de aquí al año 50 que trata de, por lo menos nosotros, reduzcamos a la mitad lo que producimos en la huella de carbono. Pues que en lugar de producir actualmente 4 toneladas, cada uno de nosotros de aquí en el año 50 produzca la mitad, 2 toneladas, ¿no? Ok, de diferentes medidas, de diferentes formas podría realizarse esta reducción, ¿no? Pero bueno, esa es la meta. Por otro lado, ya no solo las personas, sino que las entidades, por entidades entendamos empresas, también producen o realizan actividades que producen gases de efecto invernadero, ¿no? La fabricación de los materiales de construcción, el transporte, su consumo, ¿verdad? Energético, son emisores de dióxido de carbono, ¿no? Entonces se habla ya no de una huella de carbono personal, sino de una huella de carbono corporativa. Y se entiende por las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las empresas, ¿no? Y que pueden ser directas,
o indirectas, pueden ser controladas o no controladas. Entonces, uno eh, habla, oye, escuchar a las empresas de cómo reducimos ese impacto. Entonces, las empresas hoy en día ya se oye hablar o hacen campañas de sensibilización, invierten en proyectos medioambientales, se habla de impuestos verdes, se habla de comprar el dióxido de carbono, ¿no? Em, para como acciones de las empresas para reducir su huella de carbono. Entonces, ¿cuáles son o cuál es el principal problema del futuro, ¿no? Bueno, precisamente son esas emisiones de dióxido de carbono, elevadas emisiones de dióxido de carbono y de otros gases. El dióxido de carbono es el mayor, pero también tenemos el metano entre los mayores, ¿no? Precisamente para reducir ese efecto invernadero que es el que produce el calentamiento del planeta, ¿no? Estudios indican que las emisiones frutos de la actividad humana ya han superado en 100 veces las emisiones oriundas de las actividades volcánicas. De nuevo, las emisiones es algo natural, ¿no? Los volcanes producen emisiones de gases, ¿no? Pero lo que ya se conoce es que lo que produce el hombre ya ha duplicado esas emisiones naturales, ¿no? Ese es el principal problema, que ya con nuestras actividades, pues ya estamos contribuyendo en demasía a esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Se habla de la huella de carbono, entonces lo asociamos con emisiones, ¿no? O son emisiones, pero los asociamos a cada una de las actividades que realiza el ser humano, ¿no? En construcción sería huella de carbono, lo asociamos con, bueno, ¿cuál es la huella de carbono en la fabricación de un material? ¿Verdad? ¿Cuál es la huella de carbono en el transporte de ese material? ¿Cuál es la huella de carbono en la construcción propiamente, ¿no? Las actividades todas producen huella de carbono. Manejar un vehículo, el calor que se desprende al tener encendido una computadora, ¿no? Los aviones, ¿verdad? El gran gasto de combustible que tengan, son ejemplos de esa huella de carbono, ¿no? Son ejemplos de esa huella generado por el consumo de energía, ¿no? Bien, entonces, para medir esta huella de carbono, aparece un término que se llama el carbono embebido. Y este es la huella de carbono específica para producir un material en su proceso de fabricación, producción, constructivo de lo que va a generar esas actividades humanas. Entonces, como una forma de medir esa huella de carbono, aparece este término de carbono embebido, que es la huella específica para producir un material, ¿no? Entonces, esa sería la forma de, de medir cuál es la huella de carbono. Entonces, si yo produzco una tonelada de concreto, material muy usado por nosotros, tenemos una huella de carbono. Si produzco 100 toneladas de concreto, pues tendré una huella de carbono asociado. Y entonces es una cantidad que se calcula, un valor que se calcula muy fácilmente a través de calcular la cantidad del material, ¿verdad? Por un índice que se llama el GWP, el Global Warming Potential, ¿no? Entonces, cada material, cada actividad, digamos, en la construcción, tiene asociado un índice GWP. Y así hay
diferentes referencias, como esta del EDP, que es un folleto de un Instituto de Ingeniería Estructural, donde para cada una de estas actividades tenemos un índice de GWP. Entonces, cogemos ese índice, si vamos a hacer concreto, obtenemos el índice, calculo la cantidad de concreto que voy a realizar y ya tengo cuál es el carbono embebido. Lo mismo para el acero. Calculo el volumen de acero, las toneladas de acero que voy a usar en mi edificio, multiplico por el Global Warming Potential y entonces ya tengo cuál es la huella de carbono para esa actividad que estoy realizando. Cantidad de carbono para producir materiales de reconstrucción es el carbono embebido. Carbono para producir un coche, para una computadora o un avión, también tiene ese carbono embebido. Carbono, emisión de carbono cuando transportamos un material a la obra. También lo medimos en términos de la cantidad de carbono, cuál es la cantidad de carbono embebido que tienen esas diferentes actividades, ¿no? Y así es la forma, entonces, los métodos para calcular la huella de carbono. Aquí hay un ejemplo de uno, aquí hay otro ejemplo del Instituto de Ingenieros Estructurales, cómo calcular el carbono embebido. Ahí es una guía, ahí lo pueden ver, ¿no? Es un instituto, creo que suizo, donde se dan precisamente esos índices, esos GWP. Entonces, con esos índices GWP, calcula uno los volúmenes de acero, por decirlo algo así, y obtenemos la huella de carbono o el carbono embebido para esa actividad, ¿no? Y esto lo tenemos que ver a lo largo, ya que empezamos a hablar un poco más de proyectos de ingeniería, de la labor del ingeniero, ya no solo lo tenemos que ver en la producción en sí de los materiales, sino durante todas las fases o toda la vida útil del proyecto, ¿no? Entonces aquí a- adquiere una importancia especial hablar del ciclo de vida de los proyectos. Anteriormente, en un proyecto de ingeniería se entendía como una actividad, por decirlo algo así, donde primero se diseña el edificio, ¿no? Y después se construye. Dos actividades muy claras. Y una vez que se construye, se entrega el proyecto y ahí murió nuestra labor. Prácticamente que esas eran las dos etapas del proyecto. Hoy en día entendemos que el proyecto va más allá de simplemente el diseñarlo, ¿no? Simplemente el de construirlo, sino que hay una etapa extensa, larga, de operación de ese edificio. Y durante ese periodo de operación se está generando, eh, estamos contribuyendo en la huella del carbono durante la operación. Durante los 50 años está el edificio ahí operando, se está produciendo dióxido de carbono, por decirlo algo así. Y también los edificios tienen, digamos, una muerte. Los edificios se diseñan para una vida útil de 50 años. Y a los 50 años ya el edificio llega a su etapa final, digámoslo así, coloquialmente, eh, muere, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con, con esos materiales, no? Vamos a reciclar algunos de ellos, vamos a desechar algunos de ellos, vamos a venderlos algunos de ellos, pero esa demolición o ese reciclado también produce gases de efecto invernadero. Entonces, a lo largo de la vida útil del edificio tenemos que contemplar o calcular esas emisiones y tenemos que verlo en ese sentido, una etapa de concepción, ¿no? Del proyecto. Ahí estamos consumiendo, con el uso de las computadoras, estamos produciendo, estamos contribuyendo a la huella de carbono. Pasamos de la fase de diseño y planificación,
a la fase de construcción, donde posiblemente pues la huella de carbono incremente, ¿no? Utilizando los recursos. Después viene la vida útil, la operación del edificio, ¿verdad? Aires acondicionados, etcétera, etcétera, más huella de carbono. Y después viene la etapa final, es la demolición del edificio, donde vamos a consumir recursos también o algunas actividades que tengan que ver o algunos procesos que tengan que ver con la reutilización de los recursos, la reutilización de los aceros, de los concretos, ¿verdad? El reciclado de materiales. Y uno oye hablar hoy en día mucho de materiales reciclados, ¿no? Lo importante acá es entender que ya un proyecto no solo es diseño y construcción, sino que es diseño, construcción, operación y demolición. Y en esas tres tenemos que pensar en esas cuatro etapas que mencioné para efectos de valorar cuál es la huella de carbono de nuestro proyecto. Bien, se entiende que, digamos, en la operación del edificio se consume es prácticamente un 50%, ¿no? De, eh, de las emisiones de gases, la producción más bien de las materias primas es un 50%, ¿no? La operación anda un 23%, manutención o mantenimiento un 20%, y digamos, al puro final, lo que es la demolición, el tratamiento de los residuos, y si decidimos desecharlos, eh, algunos materiales, eso cubre un 2%. Pero los dos aspectos claves está en la producción de las materias primas, ¿no? Un 50%, y durante la operación del edificio. Entonces, no podríamos ignorar esta parte de la operación del edificio. Ahí es importante, entonces, que los proyectos cubran todo el ciclo de vida de un edificio, de una obra de infraestructura. Ahí, eh, ya les dije, las emisiones de gases se mide calculando el carbono embebido. El carbono embebido es el volumen de gases de efecto invernadero que produce cada actividad. Entonces, eso lo asociamos con un índice precisamente para cada una de esas actividades. Entonces, cojo ese índice, el GWP, lo multiplico por el volumen del material y ya obtengo el volumen o el carbono embebido. Entonces, hoy en día se han desarrollado muchas herramientas precisamente para calcular ese carbono embebido. Por ejemplo, hay una herramienta de esta empresa Tecla Structural, ingenieros estructurales, ¿no? Donde nos permite calcular la huella de carbono para diferentes materiales, incluso materiales y diferentes tipos de estructuras, acero, ¿verdad? Secciones mixtas de concreto, de madera. Entonces, uno define su estructura de esos materiales y el sistema nos permite calcular esa huella de carbono a lo largo del ciclo de vida del edificio, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas que nos permite hacer ese cálculo que es muy importante. Bien, eh, sin, sin, sin entrar en mucho, porque son temas más de más adelantico, digamos, y entrando en materia del curso, el acero es un material básicamente formado por Fe y hierro, más un poquito de carbono. El Fe se obtiene de la naturaleza, de las minas, ¿no? Pero hay que excavar, hay que hacer, ahora se me olvida el nombre, ah,
quebradores, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, sí, digamos quebradores. Hay que sacar el hierro de la naturaleza, ¿no? De las montañas. Después untamos eso, lo molemos, ese producto, ¿no? Y lo calentamos, ¿no? Entonces, ya cuando lo calentamos es que agregamos el carbono, ¿no? El hierro. Y entonces, después de que se caliente y mezclado con otros elementos que más adelante veremos, entonces aparece ya el acero. Lo dejamos enfriar, lo metemos en unos moldes y nos sale, podemos obtener las secciones que yo creo que todos conocen de, de acero, ¿no? Los perfiles de acero. Entonces, antes, para eso se ocupan, digamos, bueno, el material no extraído de las minas, ¿no? Se utilizan los hornos para calentarlo, ¿no? Y llevar los materiales al nivel de fundición, ¿no? Entonces, estos dos procesos consumen gran cantidad o producen una gran cantidad de huella de carbono, ¿no? Entonces, la industria del acero antiguamente era una de las más contaminantes, ¿no? Hoy en día, la mayor cantidad del acero que producimos es acero reciclado. Entonces, se habla de que incluso el, el acero, digamos, que se hacía eh, extraído de la naturaleza, apenas es hoy en día menos del 10%. O sea, el 90% del acero que se consume hoy en día en el mundo es acero reciclado. Entonces se habla de que, pues, se dice de que la industria del acero es una de las industrias más, más sostenibles, ¿no? En ese entendido de que la mayor cantidad del acero es acero reciclado. Bien, eso como un colorario a todo esto y lo que ha hecho la industria del acero para colaborar con esto de la sostenibilidad. Más adelante veremos ya cosas propias de la producción del acero, de lo que es el acero, etcétera. Bien, por acá, me quedo por acá con esto de de la sostenibilidad. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Ustedes dicen, No, señor, todo muy claro. bueno, en realidad esto era un tema introductorio para tratar de mover un poco de las conciencias de ustedes, temas que son importantísimos que ustedes consideren en su labor como ingenieros, y ya no solo como ingenieros futuros, sino también como estudiantes. A nivel de estudiantes pueden hacer algunas cosas, algunas actividades para ayudar a reducir esa huella de carbono. Específicamente en el caso del curso, ¿verdad? Más adelante pues ya entraremos en materia, pero actualmente, digamos, el acero es uno de los materiales más sostenibles, ¿no? En el entendido de que la producción de acero, mucho, del nuevo acero, mucho es eh, por la utilización o por el reciclar o el utilizar los aceros viejos, reciclado del acero. Esto hoy en día es más del 90% de la producción de acero que se usa es acero reciclado, ¿no? Posiblemente el Hyundai que esté utilizando yo hoy en día sea hecho con el acero que utilizó mi abuelo hace 50 años, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el acero es uno de los materiales, o la industria del acero es una de las actividades donde más se hace uso de este reciclado y que por lo tanto contribuye más a lo que es la reducción del volumen de carbono, dióxido de carbono que se produce.
y por lo tanto en la huella de carbono. Entonces estamos hablando de un material noble en términos de sostenibilidad. Bien, son las 10:15 minutos. Eh, en realidad eso es lo que tenía, digamos, preparado para esta primera lección introductoria. Ahí nada más, eh, este curso yo voy a tratar de hacer uso del TEC digital, ¿no? Déjenme compartir de nuevo y entonces ahí en el TEC digital vamos a tener, bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí, 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 se ok. ve todo. Ahí está el portal del curso, ¿no? Ahí menciono y hago una pequeña bienvenida al curso y una pequeña descripción. Eh, ok, ahí estaba, bueno, el link para esta reunión y aparece la dirección esta de WhatsApp para el grupo, ¿verdad? Para el grupo. Yo vi que ya algunos se habían metido por ahí, ok. Aparece la planeación del curso, ¿no? Y creo que no lo hice todavía. La evaluación, proyectos, tareas un 40%. eh, ¿Dónde estaba eso? Proyectos, exámenes, proyectos es un 30, eso lo tengo que modificar. Bueno, lo voy a hacer de una vez. Eh, proyectos es un 30, ¿no? Tareas un 40 y un examen final un 30%. Esa sería la evaluación, lo que yo propongo de evaluación, ¿no? Bien, mucho trabajo semanal, decía, casi van a ser 12, 14 tareas por ahí, ¿verdad? Lo cual, como son tareas semanales, tienen que ser muy puntuales. Y voy a insistir en que en la entrega, en la fecha de entrega de las tareas, que sean puntuales semana a semana. Por lo tanto, si alguien no la hizo, no, profesor, es que no la pude hacer y me da chance y eso. Vamos a evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Bien, ahí está la planeación y por acá en la planeación vamos a tener entonces descrito cómo vamos a desarrollar la lección, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de sostenibilidad del acero. Ahí les voy a dejar, en realidad la presentación que se habla acá de acero estructural es basado en este material. Hay dos documentos que necesito que revisen para de hoy en 15, que es esto que yo llamé Introducción a las estructuras de acero. Ahí lo tienen, lo pueden leer ahí directamente. Si no, en la parte de documentos aparece para que lo puedan bajar. Y el otro documento es un documento más de trabajo que yo llamo Propiedades del acero. De hecho, ahí hay algunas eh, preguntas que espero que se atrevan a responder, ¿no? Y este segundo documento va a ser, o este tipo de documento va a ser sobre el que trabajemos en la lección. Entonces les voy a pedir que revisen esos dos documentos. Y para asegurarme que realizan esa revisión o que leen esos documentos, van a hacer de aquí a la próxima lección una actividad un pequeño quiz de comprobación de lectura. Todavía no está aquí colocado en el TEC digital, pero ya eh, de aquí al lunes por ahí ya les aparece por si quieren adelantar en ese quiz en el TEC digital. Y sería un quiz de comprobación de lectura como primera actividad evaluativa del curso.
Entonces, revisen ese material y antes de la próxima lección, pues, van a hacer ese quiz de comprobación de lectura. Preguntas sencillas sobre lo que leemos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a hacer la primera lección. Vamos a dejarla por aquí, ¿les parece? Por eso fue que no hice un recreo, porque íbamos a hacer solo esta primera parte. Entonces, vamos a parar por aquí. Les queda esa revisión de documentos y nos veríamos de hoy en 15 allá en el Tecnológico. Carolai levantó la mano. Profe, sí, es que quería preguntarle si usted trabaja con presentaciones en las clases presenciales. Eh, en general, las presentaciones de PowerPoint a mí no me gusta mucho utilizarlas. La usé ahora por ser una exposición. En general, Ujú. no. Yo prefiero usar otras herramientas y que son eso como el segundo documento que aparece ahí en el Tech Digital que se llama Propiedades del Acero. Eso es un Ujú. PDF, efectivamente. Generalmente ustedes disponen de ese documento para la lección. Entonces, Ok, y yo voy desarrollando mi lección con base en ese documento. ok, está bien. Gracias, profe. Mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguna consulta más, les agradezco mucho su paciencia al escucharme en esta mitad de mañana. Eh, nos veríamos de hoy en 15 allá en el Tecno, eso sí, ¿verdad? Y les deseo pues un bonito fin de semana. Gracias y hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, Mucho profe, gusto. chao.